Ahora hablaremos del desmontaje de componentes. Primeramente, desmontaje de los ejes de levas de admisión y escape. Antes de empezar esto, eh, debido a que la holgura del empuje del eje de levas es pequeña, el eje de levas debe sujetarse a nivel mientras es removido. Si el eje de levas no se mantiene a nivel, la zona de la culata del cilindro que recibe el empuje del puede quedar agrietada o puede dañarse. Esto causado que el eje de levas se agarrote o se rompa posteriormente. Esto puede pasar durante la operación del motor y para evitar esto deberán llevarse a cabo los siguientes pasos. Gire el engranaje del eje de levas de admisión, de modo que el agujero del perno de servicio esté en la parte superior, como se muestra en la ilustración. Eh, bueno, una nota sería que esto permite que los lóbulos de las levas del eje de levas de admisión, esto es decir, del cilindro 1 y 3, empujen sus levantadores de válvulas uniformemente. Y bueno, siguiente paso, aflojar alternativamente un poco cada vez los pernos de la tapa del cojinete número 1 de admisión y escape. Tercer paso, remueva las tapas del cojinete número 1 de los ejes de levas. Y paso número 4, asegúrese que el subengranaje del eje de levas de admisión al engranaje principal con un perno de servicio, como podemos ver en la ilustración. El perno de servicio recomendado, bueno, tiene que tener un diámetro de la rosca de 6 milímetros, un paso de la rosca de 1.0 milímetros y una longitud del perno de entre 16 y 20 milímetros. Esto en pulgadas sería de 0.63 a 0.79. Bueno, hay que destacar de esto que cuando se remueva el eje de levas, hay que asegurar que la fuerza torsional del resorte del subengranaje sea eliminado mediante la operación anterior. Paso número 5, afloje uniformemente cada perno de la tapa de cojinetes, un poco cada vez y bueno, en la secuencia mostrada en la ilustración que está a continuación. Bueno, también paso número 6, remueva las tapas del cojinete del eje de levas, de admisión y del eje de levas. Una precaución que hay que tomar es de que no hay que apalanquear o intentar forzar el eje de levas con una herramienta u otro objeto. Esto porque si el eje de levas no se puede sacar levantándolo en forma recta o nivelado, esto vuelve a apretarse, la tapa de cojinetes número 3. Y bueno, hay que hacer esto con mucho cuidado. En la siguiente ilustración podemos ver el último paso. Gire el eje de levas de escape con una llave aproximadamente a unos 105 grados y bueno, coloque el pasador de golpeteo en la posición que se muestra en la ilustración. Y bueno, algo que destacar es que esto permite que los lóbulos de las levas del eje de levas de escape, es decir, el número 1 y el número 3, empujen los levantadores de válvulas uniformemente. Y bueno, hay que remover el eje de levas de escape en la misma forma como se removió el eje de levas de admisión. A continuación les explicaré la remoción de la culata de cilindros o el desmontaje de la culata de cilindros. Bueno, primer paso, hay que usar la SST. Con esto hay que aflojar uniformemente y remover los 10 pernos de la culata de cilindros en varias etapas en el orden mostrado que está en la ilustración. Una precaución que hay que tomar es que si se remueven los pernos de la culata en un orden distinto, se puede alaviar o agrietar la culata de cilindros. Segundo paso, levante la culata de cilindros de sus espingas en el bloque de cilindros y colóquela sobre bloques de madera en un banco. Bueno, si es difícil levantar la culata de cilindros, apalanque con un destornillador entre la culata de cilindros y el saliente del bloque. Pero hay que tener mucha precaución en esto, ya que hay que asegurarse de no deteriorar la culata de cilindros, ni la superficie del bloque de cilindros. Y tampoco hay que deteriorar los lados de la junta de la empacatadura de la culata. Y bueno, también vamos a explicarles sobre el desmontaje de sumidero de aceite que se mostrará a continuación. Bueno, primer paso, remover las dos tuercas y los 19 pernos. Y segundo paso, que esto es muy simple, es insertar la hoja de la SST
entre el sumidero del aceite y el bloque de cilindros. Y bueno, el corte del sellador adherido y remueva el sumidero de aceite. Y bueno, como último sería tener precaución con esto porque no hay que usar la SST para el lado del cuerpo de la bomba del aceite. Si es necesario, hay que usar un destornillador. Y cuando se remueve el sumidero de aceite, hay que asegurarse de no dañar el reborde del sumidero de aceite. Y cuando decidamos remover el sumidero del aceite, no hay que girar el motor hacia arriba ni hacia abajo, ya que si hacemos esto, el sumidero de aceite caerá dentro de los cilindros. Bueno, ahora les voy a explicar sobre la inspección y la reparación de las piezas desensambladas. En cuanto a lo que es la inspección en la correa de distribución, debemos tener diferentes precauciones. Entre ellos está el que nunca debemos doblar, retorcer ni girar la parte de adentro hacia afuera. No permitir que la correa esté en contacto con aceite, agua o vapor. Y nunca utilizar la tensión de la correa cuando lo instale o remueva el perno de fijación de la polea de distribución del eje de levas. Para comprobar los siguientes puntos, acá está lo que son las averías en la correa de distribución y las causas probables por las cuales esté así. En primer lugar tenemos lo que es la rotura prematura. En esto debemos comprobar si la instalación es correcta y comprobar si está deteriorada la empaquetadura de la cubierta de distribución y su correcta instalación. Después están los dientes de la correa agrietados o dañados. En este caso debemos comprobar para ver si el eje de levas está inmovilizado. Las grietas o desgaste notable en la superficie de la correa. Acá debemos comprobar si hay las medias de la polea intermedia y comprobar para ver si la polea intermedia está inmovilizada. El desgaste o deterioro en un solo lado de la correa. En este caso debemos comprobar la guía y la correa y la alineación de cada polea. Después está el desgaste notable en los dientes de la correa. En este caso debemos comprobar la empaquetadura y comprobar si hay materias extrañas en los dientes de la polea. En lo que sigue les voy a explicar sobre la inspección del aleveamiento. La inspección del aleveamiento en la culata de cilindros, usando una regla de precisión y un calibrador de espesor. Debemos medir las superficies que están en contacto con el borde de cilindros y los múltiples para ver si están alabeados. El alabeo máximo del lado del bloque de cilindro es de 0.05 milímetros como máximo y en el lado del múltiple es 0.10. Si el alabeamiento es superior al del valor máximo, debemos reemplazar lo que es la culata de los cilindros. Después está la inspección en los múltiples de admisión y de escape. Debemos medir la superficie que está en contacto con la empaquetadura de la culata de cilindros para verificar el alabeamiento en la misma forma como se hizo para la culata de cilindros. El alabeo máximo es de 0.05 milímetros. Y esto igual, si es superior el valor máximo, debemos reemplazar lo que es el bloque de cilindros. La inspección en los múltiples de admisión y de escape. Debemos medir la superficie que está en contacto con la empaquetadura del múltiple de la culata. El alabeo máximo del múltiple de admisión es de 0.02 milímetros y del múltiple de escape es de 0.3. Esto, igual que los anteriores, obviamente es que si el alabeamiento es superior al máximo, debemos reemplazar el múltiple. Después está lo que es la inspección del cigüeñal. En la inspección debemos de inspeccionar el descentramiento circular del cigüeñal. Debemos colocar el cigüeñal sobre bloques en B y debemos usar el indicador en esfera. Debemos medir el descentramiento circular del muñón central. El descentramiento circular máximo es de 0.6 milímetros. En caso de que sea superior al máximo, debemos reemplazar el cigüeñal. Después debemos lo que es la inspección de los muñones principales y muñones del cojinete de biela. Debemos usar un micrómetro que mida el diámetro de cada muñón principal y el muñón de cada cojinete de biela. El diámetro del muñón principal debe tener como máximo 48 milímetros
y el del diámetro del muñón debe ser de 40 milímetros. Si el diámetro no está dentro de lo especificado, debemos comprobar la holgura del aceite. Debemos comprobar cada muñón principal y el muñón del cojinete de biela en cuanto a la conicidad y excentricidad como se muestra. La conicidad y excentricidad máxima es de 0.02 milímetros. Y debemos rectificar los muñones principales y muñones del cojinete de biela, obviamente si es necesario. A continuación les voy a hablar sobre la inspección de válvulas y piezas relacionadas. Debemos inspeccionar el vástago de la válvula y el casquillo. El diámetro interno de la guía debe ser como máximo de entre 6.01 y 6.03 milímetros. Debemos usar un micrómetro que mide el diámetro del vástago de la válvula. El diámetro del vástago de la válvula, el de admisión, debe ser entre 5.97 y 5.95 milímetros. Y el de escape tiene que ser de 5.96 a 5.98 milímetros. En lo que es la holgura del aceite estándar, el de admisión debe variar entre el el 0.60 milímetros y el de escape entre los 0.65. Después está el reemplazo de los casquillos de las guías de las válvulas. Debemos calentar gradualmente la culata de cilindros de 80 a 100 grados centígrados. Usando la SST y un martillo, debemos sacar el casquillo de la guía de la válvula. Acá debemos tener una precaución por la formación de depósitos de carbón en la cámara de combustión. Después debemos usando un calibrador de interiores, debemos medir el diámetro del calibre del casquillo. Debemos medir el calibre del casquillo de la culata de cilindros. El diámetro de la guía de la válvula estándar en frío debe ser hasta los 11.027 milímetros. A continuación les voy a explicar más a profundidad sobre esto que dice de la admisión y escape. Si el diámetro del calibre del casquillo de la culata de cilindros es superior a 11.027, como ya les había explicado, debemos marcar el calibre a las dimensiones siguientes. Las dimensiones del rectificado del calibre del casquillo de la culata de cilindros debe ser de 11.05 a 11.077 milímetros. Debemos calentar gradualmente la culata de cilindros de 80 a 100 grados. Usando la SST y un martillo debemos introducir un nuevo casquillo de la guía de la válvula hasta la altura del saliente. La altura de salientes debe ser de 12.7 a 13.1 milímetros. Usando una aguda de 6 milímetros, debemos rectificar el casquillo de la guía de la válvula para obtener la holgura especificada entre el casquillo de la guía y la válvula nueva. La holgura de admisión debe ser de 0.25 a 0.60 milímetros. La holgura del escape debe ser de 0.30 a 0.65 milímetros. Después está debemos inspeccionar y rectificar lo que son las válvulas, que les voy a comentar a continuación. Debemos rectificar las válvulas solamente lo suficiente para mover el picado y el carbón. Debemos comprobar que la válvula es rectificada al ángulo correcto de la cara de la válvula. El ángulo de la cara de la válvula debe ser de alrededor de unos 95.5 grados. Debemos comprobar el grosor del margen de la cabeza de las válvulas. El grosor estándar del margen es de 0.8 a 1.2 milímetros. Y el grosor mínimo del margen debe ser de 0.5 milímetros como máximo. Si el grosor del margen de la cabeza de la válvula es inferior al mínimo, debemos reemplazar toda la válvula. Debemos comprobar la longitud total de las válvulas. La longitud total estándar de admisión debe ser de 91.45 milímetros y de escape 91.90 milímetros. La longitud total mínima de admisión debe ser de 90.95 milímetros y de escape 91.40.
Si la longitud total de la válvula es inferior a la mínima, debemos reemplazarla. Y como paso final, debemos comprobar la superficie de la punta del vástago de la válvula en cuanto al desgaste. Si la punta del vástago está lo suficientemente desgastada, debemos rectificar o reemplazar la válvula. Como precaución, no debemos rectificar más de la longitud mínima. Bien, yo les voy a hablar de la inspección de las levas. Es muy importante que cuando ya lo hayamos, ya lo tengamos eh, desarmado, es muy importante que no tenga ninguna holgura y que gire perfectamente. Que las levas no tengan marcas o rayones de algún tipo. Es muy importante medir la holgura de las levas y, comprobar, comprobar en el contragolpe. Es importante desarmar y remover el anillo del resorte. También es importante que entre ellos se pueda desarmar la arandela, también el engranaje del eje de levas. Bien, a continuación podemos ver que eh, las determinadas holguras de un aceite estándar, el cual es de 0.035, 0.072, 0.014 y 0.0028 pulgadas. También podemos ver una holgura de aceite máxima, el cual es de 0.10 y 0.039 pulgadas. Si la holgura es máxima esta, es muy importante que lo reemplacemos el eje de levas. A continuación, tenemos que inspeccionar los pistones. Eso conlleva comprobar el acoplamiento entre el pistón y el pasador, el cual están viendo ahí en la imagen. También es muy importante reemplazar el- o sea, en caso de que estén muy mal, porque se puede, tiene un grado determinado de reparación, pero en caso de que esté dañado, es muy importante que lo reemplacemos. También es muy importante la medición y el diámetro de la holgura del aceite. Bueno, ahora les hablaré acerca del ensamble del motor. Como primer punto vamos a ver el ajuste de los pernos de la tapa de los cojinetes y del cigüeñal. Como primer paso, se coloca la tapa de los cojinetes en un orden numérico, como se puede observar en la imagen. Eh, a este se le aplica una capa ligera de aceite de motor que esté nuevo o no esté demasiado sucio. En las roscas y debajo de las cabezas de los pernos de las tapas. Y se instala y se aprieta uniformemente los 10 pernos en las tapas y varias en la secuencia mostrada en la imagen que se puede observar. Ahora, el torque de estas tuercas es de 610 kilogramos sobre centímetro o 44 libras sobre pie, o en otra palabra sería 60 newtons metros. Luego de estos pasos, se prosigue a la prueba del cigüeñal que pueda girar suavemente. Luego, como último paso, se comprueba que la holgura de empuje del cigüeñal sea correcto. Luego, como siguiente paso, se hace la instalación de los cojinetes del pistón y la biela. Para esto se lubrican los cilindros de los muñones de los cojinetes de la biela con aceite de motor limpio. Se puede cubrir estos, se puede cubrir estos pernos de la biela con dos piezas
pequeñas de plástico cubiertas de aceite. Luego, como siguiente paso, usando un compresor de anillos o de pistón, se comprimen los anillos, se comprimen los anillos de empuje y en el conjunto de la biela y los pistones. Como cuarto paso, la tapa numérica debe coincidir con la biela numerada, como ya antes indicamos. Ahora les hablaré acerca de la instalación del suministro de aceite. Se remueve los retornos de material de la empaquetadora y se tiene que tener cuidado con que no caiga aceite en la superficie de contacto del suministro. Usando un cuchillo o algún objeto filoso, se rascan las juntas y las empaquetaduras y se remueve todo el material de la empaquetadura y de la superficie de la junta. Se limpia todos los componentes para remover todos los pequeños materiales que hayan quedado. Se limpia todos los componentes. Luego de la limpieza de los componentes, se limpia ambas superficies, ambas superficies. Luego, como último paso, se debe aplicar la empacadora nueva con un poco de silicona, no exagerando mucho. Luego le hablaré acerca de acerca del apriete de los pernos de la culata de los cilindros. Que se coloca la culata en los cilindros de posición sobre la empaquetadura de la culata y de los cilindros. Usando la SS1, se instala y aprieta uniformemente los 10 pernos de la culata en los cilindros en varias etapas mostradas en la imagen. Ahora, posteriormente, se hablaré acerca de la instalación del eje de levas. Si el eje de levas se mantiene un nivel de aparte de la culata, como se puede observar en la imagen, se debe hacer un empuje y se debe colocar en un orden correcto con la marca indicada, como se puede ver en la imagen. Y al colocar se debe hacer un pequeño golpeteo, pero no esforzándolo mucho, ya que si se lo esfuerza mucho llega a partirse. Y aquí, como pueden observar, es el orden de cómo se debe ajustar en la parte de escape. Por ejemplo, como pueden observar en la imagen, es de 1, derecha 2, izquierda 3, derecha 4, izquierda 5. Y en el de admisión es lo mismo y tiene que tener un cierto torque. Ahora le hablaré acerca de la instalación de la correa de distribución. Se debe alinear la marca de la tapa de cojinetes como se observa en la imagen. En el centro del pequeño, en este centro pequeño, es la marca que indica dónde debe ir la correa de distribución. Se instala profesionalmente el perno. Eso quiere decir que una vez instalado no se le da un torque específico, solo se lo coloca para tener suficiente movimiento para colocar la correa. Una nota o un consejo es
que la correa de distribución tiene que estar completamente seca. Una vez colocada, se le debe colocar un poco de lubricante para que ésta pueda girar bien. Ahora les hablaré acerca de la composición y distribución de las válvulas de tensión. Eh, esta para poder colocarla, se debe aflojar el perno de la polea intermedia, como se puede observar en la imagen. Esto para que se pueda colocar correctamente. Una vez colocado, se debe poner la correa de arriba hacia abajo, con un torque de 375 kilogramos sobre centímetro o 27 libras pie o 37 newton metro. Luego, para una deflexión de una correa de distribución es de 5 a 6 milímetros o 0.20 o 0.24 pulgadas y de 2 kilogramos a 4.4 libras o 20 newtons, que es el valor requerido. Bueno, yo les voy a hablar de la inspección de los anillos de pistón. Como podemos ver en la segunda imagen, usando un calibrador de espesor debemos medir la holgura entre la pared de la ranura del anillo y el anillo nuevo del pistón. La holgura de la ranura del anillo del pistón del anillo número 1 debe ser entre 0,4 a 0,8 milímetros. Del número 2 debe ser de 0,03 a 0,07 milímetros. Si la holgura no está dentro de esta especificación o de este límite de diámetro, debemos reemplazar el pistón. En la siguiente diapositiva les hablaré de la inspección de separación del extremo del anillo del pistón. Instalamos el anillo del pistón en el cilindro una vez hecho. Esto usamos el pistón, empujamos, empujamos el anillo un poco hacia la parte inferior de la carrera del anillo a 87 milímetros desde la superficie superior del bloque del cilindro, como podemos ver en la primera imagen. Usando un calibrador de espesor, procedemos a medir la separación del extremo. Debemos tomar en cuenta que la separación estándar del extremo del segmento del pistón número 1 debe ser de 0,25 a 0,35 milímetros. El número 2 debe ser de 0,15 a 0,30 milímetros. El de aceite debe ser de 0,40 a 0,60 milímetros. La separación máxima del extremo del segmento del pistón número 1 debe ser de 1,07 milímetros. Del número 2 debe ser de 1,02 milímetros y del aceite debe ser de 1,62 milímetros. Si la separación excede la máxima, reemplace el anillo del pistón. Si la separación excede el valor máximo aún con el anillo de pistón nuevo, debemos rectificar el cilindro y usar anillos para pistón de tamaño 0,25. En la siguiente diapositiva les hablaré de la instalación de anillos del pistón. Debemos instalar el expansor de anillo de aceite
y los dos rieles laterales con la mano cuidadosamente, como podemos observar en la primera imagen. Usando un espesor, como vemos en la segunda imagen, debemos instalar los dos anillos de compresión con las marcas de código, o a veces en vez de un código vienen con unos puntos colocados hacia arriba. Una vez colocados los anillos del pistón, de tal forma que la separación de los extremos de los anillos estén como se muestran en la tercera imagen, debemos tomar en cuenta que no debemos alinear en las separaciones de los extremos de los anillos. También debemos confirmar la posición de las separaciones de los anillos o a través de cuando se instala el pistón en el cilindro. Bueno, eso sería todo nuestro proyecto final. Espero les haya gustado. Muchas gracias.